Hola nuevamente. Usted va a anotar como título optimización, cálculo de máximos mínimos, puntos de inflexión y aparte ejemplo. Dada la siguiente función f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x cúbica menos 12x cuadrado más 5, calcule, dos puntos y aparte, máximos mínimos puntos de inflexión si existen. Construye una tabla de las coordenadas de los puntos críticos de la función. Haga un esbozo de la gráfica. Determine cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Y por último, determine cuándo la función es cóncava hacia abajo y cuándo la función es cóncava hacia arriba en términos de notación de conjuntos. Hasta ahí es lo que se pide del problema. Entonces usted ya debe de tener por ahí al lado su procedimiento escrito de cualquier libro de cálculo. Estamos llevando el libro de cálculo de Porcel, pero para los efectos es cualquier libro de cálculo que contenga el tema mencionado. Y de manera práctica, yo a usted le voy a pedir que tome nota de todo lo que se va mencionando, evitando transcribir. Entonces, primero debemos hacer la primera derivada. Observa, la primera derivada va a ser 4 por 3, 12x al cubo menos 12x cuadrado, menos 24x. Menos 24x. Y finalmente la derivada de 5 es 0, si ya no la escribo. Y debo de encontrar los valores críticos de la primera derivada. Yo lo puedo hacer metiéndolos aquí a la calculadora en la ecuación cúbica, pero el procedimiento consiste en factorizar. La calculadora me sirve para comprobar que lo que hice pues está bien. Entonces observe, yo veo como factor común un 12x. Aquí multiplica 12x aquí a x cuadrado. Y luego aquí multiplica menos x. Y aquí multiplica menos 2. ¿Sí? Menos 2 por 12 menos 24x. Menos x por menos 12x me queda menos 12x cuadrado. Y x cuadrado por 12x me queda 12x cúbica. Y seguimos factorizando. Aquí ya vemos un valor crítico, observa. Y aquí también se ve. Por observación vemos que si x vale 0, voy a ponerle x1. Si x es igual a 0, la primera derivada vale 0. Lo que significa que este es un posible máximo, mínimo o punto de inflexión. Pero aquí al estar como factor de este trinomio, lo que necesito es factorizar este trinomio. Y así es la regla. La raíz del primer término del trinomio se escribe aquí y aquí. Este signo, el segundo, del segundo coeficiente, se escribe en el primer binomio. En el segundo binomio va el que resulta de multiplicar este por este. Y me queda menos por menos más. Si estos dos signos son diferentes, se buscan dos números que la diferencia sea el coeficiente de este término y su producto sea el tercer término del trinomio. ¿Y qué encontramos? Que es el 2 y el 1. El mayor de ellos se pone primero y el menor en el segundo binomio. Si usted tiene dudas de la factorización, lo que puede hacer es la comprobación. Si multiplicamos estos términos entre sí, me va a dar el trinomio que está aquí. La otra también es usar la calculadora. Si yo meto la ecuación de segundo grado a la calculadora, rápidamente me va a decir la calculadora
que x1, bueno, yo voy a poner x2 porque corresponde al consecutivo del primer punto crítico. X2 vale 2. Observa, si x vale 2 positivo, me queda 2 menos 2. Por lo tanto, se hace 0 la primera derivada. Si x, voy a poner x3 es igual a menos 1. Bueno, aquí ya me quedó encimado, mejor lo voy a poner acá. x2 es igual a 2. x2 es igual a 2 y x3 es igual a menos 1. La teoría dice que los puntos críticos de la primer derivada son posibles puntos de inflexión, posibles máximos o mínimos. ¿Sí? Los valores críticos de la primera derivada son posibles máximos o mínimos. Los valores críticos de la segunda derivada son posibles puntos de inflexión. Y vamos a aplicar el criterio, ¿no? Vamos a aplicarlo. Para eso necesito la segunda derivada. Así es que calculo la segunda derivada. La segunda derivada, voy a escribir por aquí, f' de x. Bueno, pues hacemos 3 por 12. 3 por 12 es 36. 36x al cuadrado. Y luego es 2 por 12 menos 24 x. Y finalmente, la derivada de menos 24x es menos 24. Esto es igual a 0. Pues eso que está ahí de azul, que es la segunda derivada. ¿Sí? ¿Qué es la segunda derivada? Pues es derivar la primera derivada igual en términos de x. ¿Sí? 3 por 2, 12. 24 menos, ahí está, ya lo estamos checando. Muy seguramente la factorización precisa no da lugar en estos casos. Es mejor decir que A es igual a 36, B es igual a menos 24 y C es igual a menos 24 e introducirla en la ecuación de segundo grado. ¿Sí? Lo puedo hacer manualmente o puedo meter la ecuación de segundo grado aquí para obtener las raíces. Vea usted cómo si esta ecuación yo veo un factor común que es el 12. Si la divido entre 12 me va a quedar 3x cuadrado menos 2x menos 2. ¿Sí? Si de igual forma tomo A, B y C y lo meto a la calculadora, me va a dar el mismo resultado en ambos casos, porque son ecuaciones equivalentes. ¿Sí? De tal manera que al meter este valor o A igual a 3, B igual a menos 2 y C igual a menos 2, en ambos casos me va a dar, voy a escribir aquí, estos son posibles máximos o mínimos. ¿Sí? x4 va a ser igual a 0.54 menos 0.54, déjame escribirlo bien, menos 0, x4, 0.54, 85, es lo que me da la calculadora. Ahí está, menos 0.54. ¿Sí? X5 sería el valor de x2 de la ecuación de segundo grado. Recuerde usted que la ecuación de segundo grado siempre me va a arrojar una x1 y una x2. En este caso es 1.2152. Esto ya está calculado con la
Bueno, ya está previamente calculado. Y estos dos son posibles puntos de inflexión. ¿Sí? Que quede claro que hasta ahí son posibles puntos de inflexión. ¿Cómo se verifica qué es un máximo o un mínimo? Bueno, pues vamos a usar la segunda derivada. Para eso voy a borrar aquí y voy a ocupar la segunda derivada. En la segunda derivada debo sustituir estos tres. Si el valor me da negativo, entonces son máximos. Si el valor me da positivo, entonces son mínimos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo digo f' de 0, primero de 0. Voy a sustituir en la segunda derivada el valor crítico de la primera derivada. ¿Y qué vemos? Que me da menos 24. Si me da menos 24, eso quiere decir que en el 0 hay un máximo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a escribir f b' del siguiente valor crítico de la primera derivada, que es el 2 aquí. F b' de 2. Entonces tengo 4, 2 al cuadrado es 4 por 36. 4 por 36 es 144. Menos 24 por 2. 24 por 2 es 48. Menos 24. Quiero que se fijen bien. Aquí realmente lo único que nos interesa es el signo positivo. Digo, sí, el signo, pues. Nos damos cuenta que es positivo el resultado, porque si a 144 le quito menos 48, nos queda 96, menos 24. Vamos a hacer 144 menos 48 menos 24. Me da 72. El valor 72 no es trascendente, pero sí su signo, como es positivo, entonces por lo tanto, este valor de x2 igual a 2 contiene un mínimo. ¿Sí? Y nos falta evaluar menos 1. Vamos a evaluar menos 1 en la segunda derivada. En la segunda derivada, menos 1 al cuadrado solamente me queda 36. Aquí sería menos 1 más 24. Menos 24. Vemos que el resultado da 36, lo que significa de igual manera que el menos 1 también es un mínimo. ¿Sí? Repito, si tengo la función original, le debo de sacar la primera derivada. Los valores de 0 que hacen la primera derivada son raíces o valores críticos, posibles máximos y mínimos, dependiendo lo que resulte al evaluarlos en la segunda derivada. Aquí están evaluados si el signo es negativo máximo y viceversa. Eso es lo que deben de tener ustedes como nota. Ahora, por otro lado, tenemos aquí dos puntos críticos. Estos puntos críticos son los de la segunda derivada. ¿Qué significa punto crítico? Son los valores de x que hacen que la segunda derivada sea igual a 0. ¿Cómo se calcularon? Con la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado me dio x1 y x2, ¿sí? Que corresponden aquí en nuestro consecutivo al x4 y x5. Entonces, estos serán, anótele, estos serán, bueno, decimos, los valores críticos de la segunda derivada son posibles puntos de inflexión. Lo serán
si al evaluarlos en la tercera derivada, solo se cumple que el resultado sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces necesitamos la tercera derivada. Y si en la tercera derivada al evaluar estos me da diferente de 0, son puntos de inflexión. Ya estoy como el criterio es distinto para la tercera derivada. Entonces me ayudan con la tercera derivada. La tercera derivada es 72x menos 24 igual a 0. Ponga mucha atención en lo que voy a decir. 72x menos 24, perdón. Sí. Le voy a poner con 72x es igual a 24. Si está restando, pasa sumando. De aquí x es igual a 72, perdón, 24 sobre 72. Esto es igual a 1/3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese tercio? Bueno, ese tercio es el único valor de x que hace que la tercera derivada sea igual a 0. Lo que significa que si yo evalúo estos dos valores en la tercera derivada, el resultado va a ser distinto de 0. Por lo tanto, son puntos de inflexión estos dos. Estos dos son puntos de inflexión. ¿Sí? No los estamos evaluando, pero estamos determinando con qué valor se hace 0. Y ya con eso no coincide. Esto no es un tercio, esto no es un tercio, por lo tanto son puntos de inflexión. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer una tabla. Voy a borrar. Sí, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Aquí dijimos que es máximo y mínimo. Lo que se hace a continuación, ¿sí? Siguiente punto es hacer una tabla. Esa tabla debe de ser x contra y. Si tengo un poco más de espacio, de repente se va a desenfocar, pero rápido se desenfoca, se enfoca. Ahí sí. Fíjense bien, ya tenemos nosotros los puntos ahí del lado izquierdo. Vamos a tomar el más negativo. El más negativo es menos 1. Menos 1. Y luego sigue el menos 0.54. Y luego sigue el 0. ¿Sí? Va del más negativo al más positivo. O del menor al mayor. De arriba para abajo. En ese orden, siempre. Siempre. Y luego, después del 0, tenemos el 1.21. 1.21, 52. Y después del 1.21, 52, el que sigue es el 2. ¿Sí? Tenemos 5 puntos críticos. Tenemos un máximo, un mínimo, perdón, 2 mínimos y 2 puntos de inflexión. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, si dijimos que aquí es máximo, vamos a señalar lo que analíticamente se concluyó. Analíticamente se determinó que este es máximo y que este es mínimo y que este es mínimo y que este es un punto de inflexión y por último este también es punto de inflexión. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Esos valores los tenemos que sustituir aquí en la función original. Eso también lo tiene que anotar, tiene que tener como referencia, como nota, ¿sí?
subrayado por ahí con rojito, con marca texto, que diga, los valores críticos se evalúan en la función original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a hacer proporcional a los valores que tenemos. Déjame ver cómo los escribo aquí. X contra Y. X contra Y va a contener las coordenadas menos 1. Voy a escribir aquí menos 1. Es el primer valor de X. Y luego está por aquí el 0.54. Aquí es el origen 0. Luego sigue 1.21. Voy a poner aquí el 2. El 2. Y por aquí voy a poner el 1.21. Ustedes con su calculadora o con la función tabla meten la función, le dan los valores a su calculadora y les debe de dar los siguientes valores. En menos 1, 0. En menos 0.54, 2.32. En 0 es 5. Bueno, aquí se ve, mira, si X vale 0, si X vale 0, Y vale 5. ¿Sí? En 1.21 da menos 13.35. Y luego en 2 da menos 27. Y los ponemos, ¿no? En la gráfica, el más positivo es el 5. 5 lo voy a poner por aquí. Aquí va el 5. Y luego sigue el 2.32, aquí 2.32, más o menos, ¿no? Luego está por acá voy a poner el menos, fíjate la desproporción, pero es que si no me salgo de foco, menos 13.3. Y por acá, déjame ver si salió eso. No, ya no salió. Voy a ponerlo distinto. Aquí menos 13 y acá menos 27. Déjame ver si se ve. Sí, ahí se ve el menos 27 aquí, solito, hasta abajo. Un poquito arriba. Aquí yo voy a decir que está mi coordenada menos 27 en Y. Entonces, lo que sigue pues es hacer los puntos de las coordenadas. La primera es menos 1. En menos 1, Y vale 0. Entonces aquí pasa la función. En menos 0.54 vale 2.32. Aquí pasa la función. Es este. Ese es un punto de inflexión. En 0 en X, Y5, aquí es un máximo. Y luego en 1.21 con menos 13 es un punto de inflexión. Y luego en menos 27 con 2 es un mínimo. ¿Sí? De tal manera que la gráfica pues debe de quedar así. Ahí es cóncava, aquí cambia la concavidad. Déjame ver. Y se va hasta este punto de inflexión. Aquí en el punto de inflexión cambia la concavidad hacia el mínimo y se va hacia arriba. Sí, tanto del lado izquierdo como del lado derecho se va hacia arriba. Usted debe de anotar que, por ejemplo, aquí está el primer punto de inflexión y aquí está el segundo punto de inflexión. Los puntos de inflexión son frontera de concavidad. ¿Por qué?
de menos infinito hasta menos punto 54, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Usted debe describir lo siguiente. La función es cóncava hacia arriba, un número tal que pertenece de menos infinito hasta menos punto 54. ¿Sí? Yo no lo voy a escribir completo, le estoy dictando. Lo siguiente, la función es cóncava hacia abajo, un número x tal que pertenece de menos 0.5485 hasta 1.21. Aquí la función, mire, solo aquí, en todos los reales, es cóncava hacia abajo. Y luego, vuelve a ser cóncava hacia arriba de menos 27, perdón, de menos 13.3, de 1.21, perdón, de 1.21, es que es en términos de x, de 1.21 hasta el infinito positivo. Ahí es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces finalmente la función es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 0.54 en unión con el conjunto que va de 1.21 hasta el infinito. Y luego, la función es creciente. La función es creciente de menos 1 hasta 0. Fíjese cómo de menos 1 hasta 0 la función crece. Y está en unión con el 0, perdón, con el 2. De aquí del 2 se va hasta el infinito. Crece la función, no hay otra inflexión. Entonces, vuelvo a repetir, el conjunto donde la función crece es de menos 1 a 0, en unión con el 2 hasta el infinito. Son intervalos abiertos, con paréntesis. La función decrece, un número x tal que pertenece de menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Aquí decrece. Y vuelve a decrecer de 0 hasta 2. O sea, está en unión con el intervalo de 0 hasta 2. Este ejemplo es muy interesante, muy completo. Lo voy a cortar. Gracias, saludos.